Muy buenas noches. A nombre del Observatorio del Deporte Ecuatoriano, quiero expresar un fraterno saludo a nuestra audiencia a nivel nacional e internacional. Bienvenidos al segundo programa, Hablando Claro con Mendoza, transmitido por la página de Facebook Live del Observatorio del Deporte Ecuatoriano. Amigos y amigas, recuerden que salimos al aire cada 15 días. Por temas de trabajo, por temas de tiempo, hemos decidido con el equipo editor salir cada 15 días. De ahí podríamos salir todos los días al aire. Casos, problemas en el deporte y en la administración del deporte ecuatoriano hay por decenas todos los días. Pues bueno, es importante recordarle a nuestra audiencia que el Observatorio del Deporte Ecuatoriano es un órgano legalmente reconocido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde el 26 de noviembre del año 2018, en tal virtud ejerce sus funciones al amparo de las diferentes normativas legales. Amigos y amigas, queremos anticiparles que estén pendientes. Vamos a tener un invitado bastante especial porque la temática que vamos a tratar con este invitado pues va a ocasionar un remesón a nivel del país. ¿Y remesón por qué? Porque la denuncia que se va a presentar el día de hoy es sumamente grave. Claro, no es la primera, esto sucede cotidianamente en el deporte ecuatoriano. No es la primera, pero bueno, se ha decidido hacer público esto y el día de hoy esperamos que las autoridades que nos vean mañana o pasado pues tomen cartas en el asunto en estos temas muy delicados. Bueno, también es importante recordarle a nuestra audiencia que nos sigan en Facebook. Nos encuentran como la página del Observatorio del Deporte Ecuatoriano, en Twitter también como @Observa Deporte. Observa Deporte nos encuentran en Twitter. Y también en YouTube, donde encuentran todo el contenido que vamos haciendo, pues lo encuentran también en la página de YouTube como Observatorio del Deporte Ecuatoriano. Queridos amigos y amigas, como dice un dicho, lo prometido es deuda, pues tenemos que cumplirlo. Efectivamente, la- hace 15 días, cuando iniciamos la transmisión de este programa, les habíamos comentado que la investigación que el Observatorio del Deporte Ecuatoriano realizó con relación al deporte para personas con discapacidad es sumamente grave. Sumamente grave por el contenido de todos los elementos que se configuran y de todas las presunciones que existen alrededor de esta investigación y que nadie, y escúchenme clarito lo que les digo, nadie ha podido desvirtuar absolutamente nada, porque el silencio de quien era la supuesta presidenta del Comité Paralímpico Ecuatoriano, Patricia León Jara, nunca pudo desvirtuar nada. Ese tipejo que funge ahí como director técnico metodológico del Comité Paralímpico Ecuatoriano, un tal Chango, hasta el apellido le queda bien Chango, pues tampoco ha podido desvirtuar absolutamente nada. Ningún funcionario ha podido desvirtuar absolutamente nada de toda la investigación y de las presunciones que existen sobre los deportistas que ya participaron en Juegos Olímpicos, que se beneficiaron de grandes cantidades de recursos económicos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos, que presuntamente estas personas no tienen ningún grado de discapacidad intelectual de absolutamente nada. Estos tipos tienen carrazos, se pasean por todo el país, arman sus fiestazas, se pegan sus chupizas y no pasa absolutamente nada. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Es grave la situación. Pues bueno, como grave es la situación, les vamos a contextualizar y a poner a su consideración la entrevista que dio uno de los entrenadores que conoce al dedillo cómo funcionó toda esta presunta mafia. Porque ¿cómo más le podemos llamar? ¿Un grupo de amigos? No, pues un grupo de amigos no se reúne para hacer presuntas tonterías y mañoserías. Les vamos a presentar, el video tiene 8 minutos, se los vamos a presentar, es adecuado para que cada uno de ustedes entiendan el contexto de esta investigación y de lo que se dice en esta entrevista realizada en Teleamazonas, que efectivamente nosotros tenemos el archivo
Y para cuando vayamos al proceso legal ya a denunciar en la fiscalía, pediremos a la fiscalía que pida el archivo íntegro de Teleamazonas. Pues voy a pasar a compartirles, queridos amigos, el audio de la entrevista de uno de los entrenadores que la realizó en Teleamazonas. Los deportistas donde funcionarios del Comité Paralímpico se acercaron a los entrenadores que trabajaban en el complejo de alto rendimiento de Carpuela, donde ellos empezaron a seleccionar los deportistas claves, los cuales podrían ser claves para poder conseguir una medalla de oro en Río de Janeiro 2016. Y si no alcanzaban a sacar el carnet o la documentación respectiva para dichos Juegos Paralímpicos, podrían ser clave para los Juegos Paralímpicos Tokio 2021, ¿sí? Donde prácticamente a los entrenadores se nos obligaba o se nos inducía a que estos deportistas lleguen a dicha institución, como es el centro de salud de la ciudad de Pimampiro o el cantón Pimampiro, a fingir una discapacidad para que ellos puedan ser otorgados un carnet, lo cual algunos salían favorecidos con, con un porcentaje de 36, 40, 76, o podían salir con un 20. El objetivo no era el porcentaje, el objetivo de estos señores era que logren obtener el carnet, porque ese era el primer objetivo. El segundo objetivo era el más importante, poder obtener la elegibilidad internacional. Y la elegibilidad internacional se la obtenía en algún evento internacional, sea en Francia, Italia, Portugal o Polonia, donde primeramente nos amaestraban a nosotros o a los entrenadores, para después, posteriormente, los entrenadores educarlos a estos deportistas cómo presentarse en dicha entrevista para conseguir la elegibilidad funcional, lo cual para ellos tienen un tipo de nivel intelectual. Por ejemplo, ¿qué tenían que explicarles ustedes? Nosotros prácticamente, o los entrenadores, tenían que explicarlos a los deportistas en la primera entrevista para sacar el carnet, donde ellos prácticamente tienen que, o sea, prácticamente los entrenadores carecíamos de conocimiento de esto del paralímpico, porque prácticamente la mayoría de los entrenadores éramos entrenadores de federaciones provinciales, como es Imbabura y Federación Deportiva del Carchi. Pero estos funcionarios del Comité Paralímpico sabían cómo se tenía que esquivar para poder obtener el carnet, lo cual se tenía que al deportista o al joven darle ciertas indicaciones cómo proceder frente al psicólogo. Pero, aparte de eso, el psicólogo, a mi forma de ver, era parte también de esta organización. Por eso, la carnetización se les daba inmediato. Y a pocos de eso, ellos obtenían
un, un certificado que se llama exámenes psicopedagógicos, los cuales arrojaba el psicólogo después de 3 a 2 sesiones que ellos les tomaban a los deportistas. Ellos obtenían el carnet. Pero lo más importante no era prácticamente el carnet, sino el examen psicopedagógico, porque con ese examen psicopedagógico viajaba a otro país para legalizar y buscar ya un evento reglamentado por el Comité Paralímpico Internacional, donde se pueda ya ir a buscar la legibilidad para que estos deportistas ya puedan poder competir internacionalmente. Entonces, era doble mentira. Tenían que mentir primeramente dentro del país, con un psicólogo dentro del país, y después engañar a los gringos, porque todo era en inglés. Siempre ingresaba alguien que hablaba inglés, siempre ingresaba un miembro del Comité Paralímpico que hablaba inglés, entraba con cada chico de ellos. Ahora, usted los conoció a estas 6 personas, a cuántas, y usted pudo palpar de primera mano que ver quién tiene ningún tipo de discapacidad. Bueno, creo que mi rostro está cubierto, saben quién soy. Los que van a ver este video saben quién soy. En mi comunidad en el Valle del Chota, desde Ibarra hasta Pinampiro, hasta Tulcán, todo lo que son las comunidades del Valle del Chota, saben quién soy. Es preciso que yo me tape el rostro, saben quién soy. Y ellos en las comunidades, todos en el Valle del Chota saben de que todo esto es una falsedad, ¿sí? Porque los muchachos se criaron con jóvenes desde los 9, 8 años y de un rato a otro, a los 16, 17 años, cambiaron ya de discapacidad. Entonces, hay una cosa que hay que verle al deportista o a la persona con discapacidad, las habilidades motrices, cómo se comunica entre otras personas, y podemos darnos cuenta solo en el dialogar con ellos que nadie de ellos tiene discapacidad. El único deportista que tenía discapacidad intelectual era un medallista que estuvo en Toronto, Canadá en el 2015 y se llamaba Ronnie Santos. Él fue el único deportista con discapacidad y él abrió puertas para otras personas, pero las otras personas ya no tenían discapacidad intelectual. Nadie. ¿Qué le aprecian a usted por colaborarles? Bueno, creo que yo fui víctima de estos señores porque tal vez yo fui un miembro de federación deportiva, donde yo ganaba un sueldo digno y lo administraba de la mejor manera. Digamos, si eran $500, yo con esos $500 subsistía a mi pobreza. Pero cuando llegaron estos señores, ofrecieron un salario de 1.500 en adelante, lo cual en la pobreza que uno vive por allá, o tal vez uno que ha estudiado la universidad, yo soy una persona que me preparé, y en vez de ver que con toda la preparación académica que yo tuve en la universidad, no podía tener un salario como ese, y llegan estas personas y me invitan a tomar parte de esto. Yo encantado, porque yo sí tenía un deportista con discapacidad. Sí lo había un deportista con discapacidad y se llamaba Ronnie Santos. Pero estos dirigentes, que eran 3 a su inicio, tenían hambre y cuando ellos llegaban al centro de alto rendimiento de Carpuela, ellos empezaban a escoger y decir, puede ser este, puede ser esto. Una vez yo me enojé porque realmente me enojé con uno de ellos, con el que más manda ahí, donde él dijo, si los hacemos a todos los negros pasan, tienen discapacidad. Entonces yo le dije, se trata de decir que todos los negros somos tontos o que tenemos alguna demencia, yo qué sé.
no es para que se enojen, algo así. Entonces, bueno, queridos amigos, como ustedes pueden escuchar, el audio es sumamente grave. Tenemos más audios, los vamos a seguir presentando paulatinamente porque lógicamente el tiempo es bastante extenso. Vamos a ir presentando partes por partes. Pero como ustedes pueden escuchar, la entrevista es sumamente grave, se dicen cosas sumamente graves. Y si esto no les preocupa a las autoridades de turno, al ministro del Deporte, si esto no les preocupa a las autoridades judiciales, nosotros entendemos y creemos como Observatorio del Deporte que la Fiscalía ya debió abrir una investigación de oficio, sin ni siquiera estar esperando que el observatorio se acerque a la Fiscalía a presentar una denuncia. Ya debía haberse abierto una investigación de oficio, señores. Pero bueno, si no lo hacen, nosotros iremos a la Fiscalía, como les había dicho en el programa anterior. Estamos recogiendo los últimos documentos para adjuntar todas las evidencias que tenemos. Y entre esas evidencias que les quiero presentar el día de hoy, de manera rápida, porque ya tenemos a nuestro invitado ya listo para ingresar a darnos a conocer la denuncia. Es que en los documentos que nosotros tenemos fechados con 30 de mayo del 2024 mediante un oficio, claramente el metodólogo de la Federación Deportiva del Carchi, previo a un requerimiento de información pública que se le realizó, entrega la nómina de los deportistas que están cuestionados y de los cuales se presume que no tienen ningún grado de discapacidad intelectual. Resulta bastante insólito, llama mucho la atención. ¿Y qué es lo que llama mucho la atención? Que una de las deportistas que participó en Juegos Olímpicos en Tokio y en París y que recibió muchísimos recursos del Estado ecuatoriano, y que si estas presunciones se llegan a comprobar que no existe ningún grado de discapacidad intelectual en estas personas, ya veremos pues cómo devuelven todos los recursos públicos que se les entregó, ¿no? Pues ahí veremos. Esta persona compite en Juegos Nacionales de Menores desde el 2019, del 2009, Zamora 2009, y termina participando. Miren que participa en los Juegos de Menores 2010 de Chimborazo, Napo 2011, Tungurahua 2012, Morona 2013, Ibarra 2014, Quito 2015. Ya hasta el 2015 participa esta persona. Participa 7 años consecutivos en el deporte convencional. 7 años consecutivos en el deporte convencional. ¿Y cómo es que de la noche a la mañana esta persona da un paso, brinca al Comité Paralímpico Ecuatoriano a competir en el deporte para personas con discapacidad intelectual? ¿Acaso que esto no llama la atención? Pues por supuesto que llama la atención. Una persona que tiene discapacidad intelectual la tiene desde pequeño. En edades recientes, tempranas, ya se verifican estos síntomas. En su proceso educativo no tuvo ningún problema de absolutamente nada. ¿Y cómo es que después aparecen con discapacidad intelectual? ¿Acaso esto no llama la atención? Pues por supuesto que sí llama la atención. Y no solamente es que tenemos los resultados, tenemos las fichas que reposan en los archivos del propio Ministerio del Deporte, en donde ahí se evidencia la participación de estos deportistas que estarían presuntamente participando sin tener ninguna discapacidad intelectual. Y de estos tenemos 6, 7 deportistas que están en las mismas condiciones.
en las mismas condiciones. Y la gente del Comité Paralímpico chupándose los dedos. Para ellos no existe nada, para ellos no hay ninguna sospecha de nada, pues para nosotros sí. Porque no somos sinvergüenzas, no somos tontos, o no nos queremos hacer los tontos como si se hacen ellos los tontos. Porque eso es hacerse los tontos. No es que son, se hacen porque les conviene. Claro, pues, les conviene porque a base de estos deportistas se han paseado por todo el mundo. Estas personas que ni siquiera conocían el Comité del Pueblo, ni siquiera conocían San Bartolo de Quito, y tuvieron la oportunidad de irse a Tokio y a París 15, 20 días con todos los gastos pagados que les pagamos nosotros, el pueblo ecuatoriano, y para que se hayan ido con estas presunciones que les estoy poniendo en contexto, es gravísimo, ¿no? Es muy grave, los elementos son muy graves. Pero claro, como les digo, por honor de tiempo, vamos a ir poco a poco en los otros programas poniéndoles en contexto todos los audios y las grabaciones que tenemos para que ojalá las autoridades políticas, administrativas, desde el Ministerio del Deporte, ojalá hagan algo. Ojalá hagan algo. Y la Fiscalía también, ojalá de oficio, siga pues una investigación sobre estas presunciones que tenemos en nuestra investigación. Bueno, vamos a hacer contacto con nuestro invitado, a ver si ya lo tenemos listo, para que pueda participar y nos pueda dar a conocer algunos detalles sobre la denuncia que les mencionaba al inicio. Es grave, ¿por qué? Porque presuntamente estaría involucrado no uno, sino dos entrenadores de federaciones deportivas provinciales. Pero bueno, nosotros, como siempre, en Hablando Claro con Mendoza, vamos a decir las cosas como son. Ya saben que a nosotros nunca nos ha temblado ni nos temblará decir las cosas de frente y las verdades de frente. Porque las cosas se tienen que decir como son. Al toro por los cuernos. Al toro por los cuernos, señores. Aquí no hay que maquillar absolutamente nada. Absolutamente nada. Ya estamos haciendo contacto. Vamos a pedirle a nuestro invitado ya que ingrese a la sala de Zoom para ponerles en contexto todo lo que ustedes van a escuchar. Esperemos ya que nuestro invitado ingrese a la parte pertinente. Pero bueno, para irme adelantando, es grave porque esto pasa todos los días cuando los entrenadores salen a ser concentrados, salen también a campeonatos. No hay nadie quien los controle. Muchas de las veces los directores técnicos metodológicos o los metodólogos que van acompañando a las comisiones o a los grupos de deportistas con sus entrenadores van solo de paseo, pues. No hacen su trabajo como tienen que hacerlo. O son parte de también. O son cómplices de lo que sucede en la debacle de la administración deportiva del Ecuador, señores. Que es sumamente grave. Pero como la mayoría son parte de este grupito que se beneficia,
porque la mayoría de esos supuestos topes técnicos no son pues topes técnicos. Son reuniones de amigos. Son reuniones de amigos en donde yo hago un tope, me invita mi amigo de tal provincia o de tal federación, y yo le devuelvo la invitación. ¿Qué les parece? Se autoinvitan en estos supuestos topes técnicos, en donde los entrenadores salen a otras provincias a hacer 3, 4, 5 días bases de entrenamiento supuestamente. Así que ya va siendo hora que las federaciones vayan tomando en serio el trabajo, tomando en serio lo que hacen, porque no lo hacen con sus recursos propios. Lo hacen con nuestros recursos, señores. Lo hacen con nuestros recursos, que nos pertenecen a todos los ecuatorianos que pagamos impuestos, que tributamos aquí. No son, pues, recursos económicos de ustedes o de los presidentes. No, señores. Bueno, tenemos ya en la sala a nuestro invitado, Santiago Jácome. Buenas noches, bienvenido, Santiago. Si es que estás en condiciones o puedes prender tu cámara, te agradecería. Si no, caso contrario, pues no habría ningún problema. Gracias, Santiago. Un gusto saludarte a la distancia. Edison Mendoza, del Observatorio del Deporte Ecuatoriano. Soy el coordinador nacional. Primero, darte las gracias por tener ese valor de asistir a este programa. Y como lo dice la frase, hablando claro con Mendoza, aquí se hablan las cosas claritas porque así tiene que ser. La única manera de cambiar este país es enfrentando las cosas, no escondiéndonos, no quedándonos cómodos desde nuestras casas, porque así no se solucionan los problemas. Efectivamente, desde algunos días atrás a mí me han llegado algunos documentos sobre algunas denuncias que están sucediendo lamentablemente y nuevamente sobre el ajedrez ecuatoriano. Y Santiago, permíteme hacer un contexto, porque hace 15 días, cuando reiniciamos este programa, antes se llamaba Mano a Mano con Mendoza, ahora se llama Hablando Claro con Mendoza. El primer invitado de nuestro programa justamente fue el presidente de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez, Jaime Hidalgo, con quien conversamos bastante tiempo sobre la ilegal intervención del Ministerio del Deporte en dicha federación, la sentencia ya del juez constitucional en donde le dio la razón a su presidente. Esa federación tiene que volver inmediatamente ya a manos de su presidente, pero sí nos preocupa por cuanto algunas personas la semana pasada me hicieron llegar al observatorio unas denuncias sobre unos entrenadores, que su comportamiento no es el más adecuado. Mucho más cuando se trabaja con niños, hay que ser mucho más delicado, pero lamentablemente, como a veces se creen dueños del puesto o se creen dueños no sé de qué, pues hacen y deshacen. ¿Por qué? Porque nadie les ha puesto un tate quieto. Y llegó el día y la hora de decirles basta, hasta aquí no más. O se van por las buenas o se van por las malas, porque la justicia va a ir atrás de ellos. Si tienen vergüenza, y como me supongo que tienen familia y tienen una milésima de sangre en la cara, pues lo más lógico es decir, sí, he cometido un error y hasta aquí no más. Porque es gravísimo que pasen ciertas cosas cuando se trabaja con niños. Y no solo con niños.
sino cuando el comportamiento de una persona se sale fuera del margen de la ética, de los valores, de la responsabilidad, pues no es aceptable. Santiago, buenas noches, bienvenido. Por favor, compártenos qué nos quieres hacer saber a la opinión pública a nivel nacional e internacional. Buenas noches, estimado Edison. Gracias por la oportunidad. Y bueno, usted tiene conocimiento ya de presuntos actos de, no sé si calificarlos de tipo de delito sexual, no sé, todavía eso se encargará la justicia de tipificar esos actos. Sí, básicamente esto sucedió en la semana del 1 al 6 de abril del 2025 en la ciudad de Puerto Viejo, en donde la delegación de Pastaza fue a participar en la evaluación clasificatorio para la Olimpiada Mundial Sub-16. Entonces, en uno de los días después de haber terminado las rondas deportivas de los deportistas, sí se reúnen, presuntamente se reúnen en el cuarto o en la habitación donde estaba hospedada la delegación de Napo. Entonces, que entiendo que fue el entrenador de Napo con un deportista. Y a eso también va el entrenador de Pastaza con los 3 deportistas que salieron de aquí de la provincia. En, en, en eso se presume que han estado estas personas adultas en compañía de otras 2 personas más que la verdad desconozco los nombres, sí han estado presuntamente ingiriendo bebidas alcohólicas, ¿no? Hasta el punto de alguno de ellos, eh, bueno, casi todos han llegado al estado etílico de embriaguez, y en uno de esos momentos el señor entrenador de, de la provincia de Napo, eh, presuntamente ha entrado al baño a hacer sus necesidades, y una vez que sale del baño, sí, se presume y según versión de los chicos, acá es de que el señor sale del baño, se baja los pantalones y les empieza a mostrar su miembro, su pene, ¿no? A los chicos que estaban presentes en esa habitación, ¿no? En esa habitación habían cinco jóvenes deportistas de ajedrez, entre ellos estaban 3 de Pastaza, uno de Napo y uno de la provincia de Los Ríos. Entonces, eh, es de eso el tema. Nosotros tomamos como padres, tomamos acciones una vez que pudimos conversar con nuestros hijos y, y presentamos documentos ante la Federación Deportiva de Napo y la Federación Deportiva de Pastaza. Tal vez me imagino que le llegaron esos documentos a usted, estimado Edison. Uno de los documentos o la primera acción que hicimos nosotros fue plantear en la Federación Deportiva de Pastaza. Nosotros ingresamos el documento el 9 de abril para que se tomen las acciones correspondientes. Entiendo que aquí en Pastaza se tomaron algunas acciones, entre ellos me parece que ya lo habían separado, lo habían dejado o no lo habían permitido al entrenador de acá de Pastaza ingresar a la federación, hasta me imagino investigar el caso y determinar las responsabilidades. Y también se elevó por parte de la Federación Deportiva de Pastaza, se ha elevado la correspondiente tramitación a la Junta Cantonal de Protección de los Derechos, ¿no? Entonces, en eso, hasta donde nos han informado en la parte de la Federación de Pastaza. Y con fecha del 10 de abril del 2025, nosotros también nos dirigimos a la ciudad de Tena. Sí, hablamos en este caso, con la señora administradora de ahí de la Federación Deportiva de Napo. Eh, Al inicio la señora se indignó, se molestó, creo que se solidarizó, pero en acciones hasta donde conocemos nosotros no se ha hecho mayor cosa, ¿no? O sea, no nos han llamado, no nos han informado. Me parece que el día eh, jueves, sí, me parece que jueves o miércoles,
nos llamaron o nos escribieron a solicitarnos un correo electrónico para remitirnos la información correspondiente de las acciones que ellos han tomado, pero a la final de cuentas se les envió el correo y no se nos ha remitido ningún tipo de información. También se dejó en la gobernación de Napo, se dejó un oficio, sí, al señor gobernador, al señor Gary Rivadeneira, y él también tiene conocimiento del caso para que se dé seguimiento, ¿no? De lo que ha suscitado. Entonces, entiendo, me han conversado algunas amistades de ya de Tena, entrenadores que conozco porque tuve la oportunidad de laborar también por la provincia de Napo, eh, que más bien le han cambiado al señor entrenador y le han puesto como jefe de un departamento y en el ajedrez presuntamente lo han acomodado al hijo de este entrenador. Entonces, no sé si eso será verdad, pero si eso se dice de los propios funcionarios, si cabe el término de la federación de Napo, me imagino que eso debe ser real, ¿no? Que eso debe estar pasando. Entonces, eso es lo que ha acontecido. Lo más preocupante es, como digo yo, hasta ahora el silencio por parte de la administradora de la Federación Deportiva de Napo, que no nos ha comunicado hasta el momento qué acciones tendrían que haber hecho, ¿no? Hay cuestiones que están dentro del, de los derechos de los jóvenes, de los niños y adolescentes, en la cual si alguien conoce un caso, esta persona o esta institución a la que se le informa debería haber hecho ya su denuncia ante la fiscalía, pero me parece que tampoco hay tal situación. Entonces, nosotros estamos preocupados porque entiendo que en Napo han ocurrido otros casos y eso se ha quedado ahí en la impunidad, pero nosotros como padres, siguiendo el ejemplo y el pedido de mi hijo, que en un momento me mencionó cuando conversábamos, decía, papá, dice, yo me retiro ahora del ajedrez, pero quiero que esto sea un, un proceso en el cual otros chicos o otras personas no vivan lo que yo viví. Entonces, no es que estos temas de los señores entrenadores del ajedrez, no sé, de otras disciplinas, se reúnen a beber con los chicos. Entonces, hay un caso similar que cuando participaron en la ciudad de Quito, en el campeonato nacional sub 8, sub 12 y sub 16 también habían estado bebiendo, ¿no? Entonces, en la ciudad de Quito y les habían tenido a los chicos desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana, ahí en el bar donde estaban estas personas, eh, posiblemente o presuntamente ingiriendo bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo informarle, puedo comentarle, eh, y usted entenderá la indignación como padres que tenemos frente a este hecho, ¿no? Y esto queremos de que todos los ministerios o todas las instituciones que tengan que intervenir en esto lo hagan para que esto no quede impune y esto sea y se siente un precedente a nivel nacional para que no vuelva a repetirse este tipo de hechos o acontecimientos con los jóvenes deportistas, porque nosotros estamos confiando y ponemos en la salud, la integridad de nuestros hijos, estamos confiando a las federaciones deportivas y no creo y no considero que este tipo de actos puedan ocasionar los entrenadores que se, se uno se supone que el entrenador es una imagen que el deportista va a seguir, pero ¿qué imagen están proyectando estos entrenadores a los chicos? Entonces, ese es el tema, ¿no? A que no se vuelva a presentarnos, porque puede ser mi hijo. Y después, ¿quiénes serán si esto no se toma cartas en el asunto, si no se sanciona, si no se separa estos malos elementos de las diferentes federaciones, ¿no? Como le comento, en esa habitación habían 5 chicos de 3 provincias prácticamente.
Entonces, eso, estimado Edison, por comentarle, por informarle a la ciudadanía y a los padres también, para que tomen conciencia de lo que también pueden estar pasando sus hijos o les puede pasar, ¿no? Entonces, ahora nos tocó a nosotros y como usted dice, hemos tenido la valentía de afrontar esto, como le digo, para no defraudar o no decepcionar en este caso a mi hijo y también creo que los padres del otro deportista de acá de Pastaza están en la misma posición. Eso, mi estimado Edison. Santiago, primero para solidarizarnos con a nombre del observatorio, contigo y con tu familia por estos hechos tan bochornosos y tan difícil de superarlos, porque más allá son difíciles de superarlos, ¿no? Igual a tu Ujú. hijo, es difícil la situación, pero hay que enfrentarla. Mira, yo te quiero compartir, a nosotros ya nos están llegando mensajes internos en donde dice, el problema es grave porque este Rolando Ponce, yo lo digo con nombre y apellido, yo no me guardo los nombres, este sujetito que funge de entrenador, debería ser machetero este, sinvergüenza, para borracho eres bueno, y todavía funges de supuesto vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de la otra ala que la preside Felipe Delgado, porque habían dos directorios de dos federaciones ecuatorianas. Pues Felipe Delgado es amigo mío, yo he conversado con él y voy a conversar sobre este caso. Voy a conversar sobre este caso. Pero claro, hay una directiva legalmente registrada en el Ministerio de Educación, que es la del doctor Jaime Hidalgo. Y en los mensajes internos que nos están llegando nos dicen, porque este Rolando Ponce es reincidente, no es la primera vez. Borracho, sinvergüenza. Y las federaciones, ¿no está el papel pues de los tirados a presidentes y administradores que se rascan la barriga sin cumplir sus funciones? Esos sinvergüenzas barrigones en la nueva ley del deporte deben desaparecer, porque ganan más de $1,500 y no hacen absolutamente nada. Y les digo a ustedes, administradores de pacotilla, porque desde el 2010 que se aprobó la nueva ley, que ingresaron los administradores, el deporte no ha mejorado en absolutamente nada la administración deportiva, más bien ha empeorado. Y se gasta por año más de $1,400,000 en salario de estos barrigones, cuando tranquilamente ese $1,400,000 podría ir al fomento deportivo. Nosotros como observatorio comprometemos nuestra ayuda incondicional para ti y para todas las personas que están involucradas en estos, en cruzar sendos oficios esta semana mismo al Ministerio del Deporte y que nos diga qué está pasando, en dónde está su coordinador zonal, qué hace, se rasca la barriga, qué está haciendo. Y vamos a exigir respuestas. Y si no quieren responderlo por la parte administrativa, iremos a la parte política, porque nadie está por encima de la ley y de la norma. En todos los torneos va a beber, nos dicen internamente, los mensajes que nos empiezan a llegar. Ya varios padres de familia le han reclamado e insultado. También nos llegaron unos chats. Y quiero, Santiago, que me diga solamente si es verdad o es mentira, donde el entrenador de la Federación Deportiva de Pastaza está pidiendo disculpas. ¿Es verdad eso? Porque tenemos los chats nosotros. Ya nos llegaron los chats, nos hicieron llegar los chats. ¿Perdón de qué? Reconoce que hubo un error y que se va a quedar en la calle y que no lo hagan votar y todo ese tipo de cosas. Oigan, ¿y por qué estos miserables no piensan antes de hacer tremendas barbaridades? ¿Por qué no piensan que le están haciendo un daño inmenso y para toda la vida a los niños? Porque son niños, estamos hablando de niños entre 14, 15 y 16 años. ¿Y dónde están los metodólogos de las federaciones que van acompañando a estas delegaciones? Claro, es que ya lo decía yo a la introducción de este programa. Esos autoinvitación que se hacen topes en una federación con otra, autoinvitación porque el entrenador que es pana lo invita al otro y ahí están pues en estas borracheras. Y si no, pues que alguien dé la cara y diga cómo es que las deportistas en concentraciones
Han quedado embarazadas deportistas de élite, no solamente deportistas formativos. Porque claro, pues se pasan en la noche de cama en cama, pues. Y a mí no me van a poder desmentir porque yo fui entrenador muchos años. Y cuando yo estaba en los hoteles, sí cuidaba a mis deportistas, pero deportistas andaban por los pasillos correteando como ganado y pasándose de cama en cama. Y se tiran a entrenadores. ¿Entrenadores de qué, pues? Si no tienen ni siquiera ni valor, ni ética, ni respeto por ustedes mismos, peor por la delegación que llevan. Y esto pasa, Santiago, esto pasa en todas las disciplinas. Pero no podemos permitirlo. Tiene que haber una voz que se diga ya basta. Basta de tanto mediocre, de tanto pendejo que se autodenomina entrenador. No tienen ni idea. A mí me indignan estas cosas. Me indignan estas cosas. Y nosotros como observatorio vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance esta semana mismo para que la Federación Deportiva del Napo tome las acciones que tenga que tomar en contra de este fulanito, Rolando Ponce Parrales, con nombres y apellidos, porque ya tengo aquí todos los datos de este sujeto. Ya tengo todos los datos. Y todavía que es que funge como vicepresidente de otro directorio paralelo. Voy a hablar con Felipe Delgado también, con el doctor Felipe Delgado. Mañana mismo voy a hablar con el doctor. Este tipo de personas deberían estar viviendo debajo de una alcantarilla. Vergüenza debería darles. Igual a las autoridades que no han respondido de manera adecuada, vamos a insistir. Vamos a insistir. Y si no quieren responder por la vía administrativa, va a tener que responder por la vía política. Ya vamos a conversar con unos asambleístas para que pidan toda la información. ¿Qué hizo la Federación Deportiva de Pastaza? ¿Y qué ha hecho la Federación Deportiva del Napo para subsanar y para precautelar el derecho superior que es del niño? No es cualquier derecho, es el derecho superior que tiene un niño. Qué indignación que nos da cuando suceden este tipo de cosas. Pero bueno, como le decía Santiago, gracias por su valentía, gracias por compartir su mala experiencia, porque no es una buena experiencia, su denuncia públicamente, pero estamos seguros que este programa y esta entrevista va a llegar a la gente que tiene que llegarle. Nosotros nos encargaremos de hacerle llegar y esta semana oficiar a quienes tengamos que oficiar a fin de que respondan. Recordando que los organismos deportivos se financian con recursos públicos y tienen que rendir cuentas. Y mucho peor en este caso, que es grave y delicado, que no es con el ánimo de minimizarlo. Pero Santiago, esto ocurre todos los días, en todos los deportes, en todas las disciplinas y en todas las federaciones. Escúchenme bien, que hay este tipo de mamarrachos, abusivos, sin vergüenza, sin valores, borrachos, mujeriegos. Todos estos están ahí, incrustados ahí como gusarapos en las federaciones. Y no quieren salir porque se acogen a estos mal llamados comités de trabajadores o asociación de trabajadores. ¿A quién se le pudo ocurrir que en las federaciones deportivas haya esta clase de mafias? Cuando todos sabemos que un entrenador debe estar en un cargo por resultados y no amparado de un mal llamado comité o asociación ni pendejadas estas. Hay legisladores que se prestan para pendejadas también en la vida. Permitir derechos de qué, pues, ¿y dónde está el derecho supremo del niño? Que tiene que tener un buen entrenador y un entrenador que dé resultado. Porque de que yo tengo conocimiento, hay entrenadores que se rascan la barriga en las federaciones provinciales con 3, 4 deportistas. Y claro, como ya tengo estabilidad, ahora sí no pasa nada, no me pueden votar. Sinvergüenza mediocres lo que son. Porque yo, gracias a Dios, cuando fui entrenador de 4 o 5 federaciones, me mantenía en mi cargo por resultados y me fui votando esas federaciones cuando yo quise. Nadie me votó.
porque sí puedo demostrar qué resultados tuve, hasta en la provincia de Pastaza. Pastaza nunca en karate conocía ni siquiera que era una medalla de calcomanía. Y conmigo tuvieron muchas medallas, hasta Juegos Nacionales de Santiago, de Morona, Santiago. Así que aquí no están hablando con un aparecido. Aquí están hablando con una persona que sabe lo que habla y dice, porque conoce desde territorio. Qué indignación, de verdad. Y que Carlos Quipu, que es el presidente de la Federación Deportiva del Napo, esté calladito y no diga nada, habiendo sido deportista y conociendo que esta es una realidad viva, que no diga nada, pues se convertirá en cómplice Carlos Quipu. Así que a tomar acciones. O las toma usted, o las toma esa administradora, o qué hacemos, pues. ¿Qué quieren quedar? Como miserables quieren quedar. Y la Federación Deportiva de Pastaza también. Y esta semana voy a hacer contacto con quien tenga que hacer contacto, pero de que estos hechos se van a tener que tomar acciones, se van a tener que tomar acciones, Santiago. Así que a ti, fuerza, a tu familia, a todas las personas que están pasando, porque sé que no solamente es tu niño, hay otra persona más involucrada en estas cosas que son sumamente graves. Tener el valor de estos miserables de ir al frente de un niño y hacer tremenda porquería. Son unos asquerosos, eso es lo que son. Pero bueno, recuerden que el que las hace las paga. Hijos han de tener, hijas han de tener, ¿no? No le deseo mal a nadie. Pero si la tienen que probar de su propia sangre, la prueban, miserables. Santiago, quedo a las órdenes, cualquier cosa, tienes mi número de contacto, hazme saber cualquier cosa que suceda desde mañana para adelante para ayudarte como observatorio en lo que esté a nuestro alcance. Esa es la labor que hace el observatorio. Te quiero Gracias. agradecer a nuestros amigos y amigas que nos siguen en redes sociales. Por aquí tenemos algunos mensajes. Vamos a leer algunos mensajes que nos han hecho llegar. Tenemos por aquí, nos dice Franklin Ramos, saludos estimado. Cuando hay personas que saben, es bueno todo. No es solamente de poner a personas por compadrazgo. Sucede en todos lados esto. ¿Cómo sería la situación para que revisen los ingresos de profesionales en educación física? Bueno, hermano, aquí en nuestro país el que tiene plata, el que tiene plata se bautiza, el mono baila con el dinero, así funciona aquí en nuestro Ecuador. Antonio Chico Rodríguez, saludos estimado Edison, Jaime Hidalgo Asanza, aquí está Jaime. ¿Qué nos dice Jaime? Nos dice, como presidente de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez, me encuentro en proceso de retomar todas las actividades. Estos eventos que comenta el señor padre de familia estuvieron bajo la responsabilidad del anterior interventor, Iván Guanoliquitín. Ese miserable es otro vendido en el Ministerio del Deporte, un inepto total. Y sé cómo funciona este miserable. Funcionario del Ministerio del Deporte. Bueno, no solamente este es inepto, casi el 90% de los funcionarios del Ministerio del Deporte son ineptos. Son puestos ahí por políticos. Son puestos políticos. Y fueron puestos ahí desde la Revolución Ciudadana. Lo digo con nombre y apellido. Mediocres. Antonio Chico Rodríguez, hay que velar por y para integridad del deportista. Saludo, aquí Miguel Venegas nos dice saludo, querido profesor Edison. Liliana Estrella dice, de valientes decir la verdad. Así es. Y aquí, en este programa, no invitamos a cualquier persona, invitamos a las personas que tienen las credenciales para venir aquí. Aquí a nosotros no nos imponen agenda, ni nos dicen a quién invitar y a quién no invitar, señores, no. Aquí invitamos a quien nosotros creemos y consideramos que tiene las credenciales éticas para venir aquí y decir lo que se tiene que decir. El resto no me interesa a mí. Y si quieren llorar, vayan a llorar en un cementerio, no aquí conmigo. Santiago, un gusto conocerte. Disculpa, pero yo soy así. Por eso el programa se llama Hablando Claro con Mendoza. Yo al perro le digo eres perro y al gato le digo eres gato. Yo no por congraciarme con absolutamente nadie le cambio y le digo al gato, ah, sí, tú eres perro y eres bonito. No.
Eso es de hipócritas, eso es de mediocres, de los que se roban el dinero en este país. Porque como dice Bukele, el dinero alcanza cuando no se lo roban. Y el primer acto de corrupción que cometemos o cometen es ocupar un cargo para el cual no estás preparado. Así funcionan las cosas. A nuestra audiencia, muchas gracias por estar presente, gracias por seguirnos, gracias por sus mensajes. Pues nos veremos en 15 días, si Dios quiere y lo permite. Tenemos un montón de denuncias. En el boxeo también tenemos por ahí una denuncia grave de acoso sexual de un entrenador de Ambato. La semana pasada tenían que llevarse las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Boxeo. No se hicieron por intereses personales. ¿De quién? De funcionarios del Ministerio del Deporte. Tenemos gravísimos problemas que nos denunciaron ya sobre la Federación Deportiva Provincial de Loja, donde ese mediocre de Feijó quiere reelegirse. Y si no lo reeligen, quiere dejar a toda su gente incrustada ahí. ¿Para qué? En la administración de él no pase nada. No le auditen. Y además ya tenemos el video donde comparece en una reunión política de la RC5, utilizando al deporte para proselitismo político. Federación Deportiva de Esmeralda intervenida. Pues cuando se interviene una federación, señora coordinadora zonal, se cesa todo el directorio, incluido el administrador. ¿Y por qué esa funcionaria de allá no está cesada? ¡Qué mediocridad! No tienen ni idea cómo funciona la ley y el reglamento de la ley del deporte. Hay tanto mediocre, por esto este país está en la mierda. ¿Cómo más quieren que les diga? ¿Que estamos bien? ¿Bien en qué? Bien, claro, ustedes que tienen 4,000, 5,000 dólares en el bolsillo están bien. Los demás nos fajamos todos los días, agachamos el lomo para ganarnos un centavo. Y yo que brindo asesoría, recorro todo el territorio, voy a Ambato, voy a Riobamba, voy a todos lados a dar asesoría en territorio. Pero bueno, yo estoy seguro que algún rato este país va a cambiar. Gracias, Santiago. Buenas noches a nuestra audiencia y Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Gracias, estimado Edison. Gracias, Santiago.